Allá por los 90, el mundo de los videojuegos estaba dividido en dos bandos. Los jugadores de consola, que buscaban la emoción de las recreativas en casa, y los jugadores de PC, que éramos básicamente esos niños a los que sus padres no les compraban una consola. Sin Marios, Sonics, ni mandos ergonómicos a los que aferrarnos, los jugadores de PC encontramos el placer en juegos diferentes, más lentos, pero a su vez más profundos e interesantes. Fue así como en 1991, 4 disquetes de 5 1/4 trajeron a nuestras pantallas Another World, un juego distinto a todo lo que habíamos visto antes. Another World, también conocido como Out of This World e incluso Outer World, es un videojuego de acción y plataformas diseñado por Eric Chahi para Delphine Software. Su estética era bastante cinematográfica y fue uno de los primeros en desprenderse de cualquier barra o indicador de estado, lo que nos dejaba frente a una experiencia mucho más intensa, porque al no saber cómo estábamos, cualquier fallo podía ser fatal. La historia de Another World es tan simple como brillante. Lester Knight es un sobresaliente y poco heterodoxo físico que, tras el típico accidente que tienen los físicos sobresalientes poco heterodoxos, es transportado a otro mundo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Allí, sin armas, sin idea de lo que va a pasar y con 2 sustos en el primer minuto de juego, deberá escapar de una raza alienígena junto a nuestro amigo Buddy, que también es alienígena, pero no parece llevarse muy bien con los de usted. Sin voces, sin diálogos y con muy escasas cinemáticas, Another World conseguía no solo que nos enterásemos de la trama, que al fin y al cabo consistía en escapar, sino que apreciásemos la amistad entre sus dos protagonistas, nos sintiésemos muy cercanos a su causa y padeciésemos en carnes propias cada golpe, caída o mordisco que sufríamos en el juego. Y creednos, fueron muchos. El juego fue aclamado por crítica y público gracias a sus gráficos, sonido y jugabilidad, pero fue criticado por su corta duración. Por ello, Chahi creó un nivel adicional para su versión en MS2 y aumentó su dificultad para sus versiones de consola. Y vaya si lo consiguió. Si en su momento se hubiesen contabilizado la cantidad de muertes a los 3 segundos de empezar la fase jugable, tendríamos un terrible récord Guinness asegurado. Y es que la falta de un HUD en pantalla nos lió a todos. Hasta conseguir la pistola, la indefensión vivida al no tener más que un simple salto y una de las patadas menos glamurosas de la historia de los videojuegos, nos llevó a pensar y repensar cada paso que dábamos. Y aún así, siempre había una muerte terrible aguardándonos. Comidos por una pantera mutante, picados por un asqueroso y desagradable gusano, calcinados por disparos, ahogados en gas en una angustiosa fase, o comidos al meter la pierna en un agujero que resultaba ser la boca de un engendro lleno de dientes. Pero ahí seguíamos, reintentándolo y reiniciando una y otra vez desde uno de los múltiples proto-checkpoints de la época, o sea, la pantalla de antes. Porque así éramos los niños de los 90, decididos, confiados, y por qué no decirlo, con solo un par de juegos más donde elegir. Cada avance nos hacía enfrentarnos a un desafío nuevo y totalmente diferente. Los enemigos no nos atacaban de forma errática y repetitiva o en hordas sin control, sino que podían aparecer por cualquier lado y era necesario tener reflejos y saber guardarse muy bien las espaldas con los campos de fuerza. Another World se convirtió en un éxito instantáneo y es considerado como uno de los juegos que más ha influido en nuevos artistas, como Fumito Ueda y su genial Ico, o Hideo Kojima, quien lo nombra como uno de sus juegos favoritos. Técnicamente, tiene una segunda parte llamada Heart of the Alien, que fue lanzada para Sega Mega CD en 1994, e intenta mostrar la acción desde el punto de vista del amigo alienígena, pero no fue considerada canon por el creador.
Durante mucho tiempo corrió el rumor que el videojuego Flashback y su secuela estaban relacionados con Another World, pero fue totalmente desmentido. También se han creado cortos, homenajes, y es uno de los pocos juegos que se exhiben en el MoMA de Nueva York, junto a Pac-Man, Tetris o Street Fighter 2. Tuvieron que pasar 6 días para crear la Tierra. Another World tardó 2 años. Así rezaba la propaganda del juego, y lo cierto es que si vemos los créditos finales observaremos que Chai hizo prácticamente todo. Tanto el diseño como la programación y el arte corrieron de su parte, y la música fue compuesta por J.F. Freitas. Tras esto, ambos desaparecieron del mundo de los videojuegos hasta que Chai decidió volver para trabajar en el simulador de Dios From Dust de Ubisoft en 2010. Con versiones para 19 plataformas y 2 versiones aniversario publicadas, Another World es uno de los grandes juegos de la historia de este arte. Su jugabilidad, sus cuidados fondos, las animaciones, así como su música despertaron el interés y amor por los videojuegos a toda una generación. Todo un clásico indispensable que recomendamos desde Ficción Digital.